Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Aquí Joe Orion, vuestro guía de Terraria. Seguro que por el título os habéis impactado un montón y efectivamente este vídeo va a ser un petardazo como aquel que dice. No os olvidéis suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y darle a la campanita para que así cuando saque nuevo vídeo os notifique YouTube. Y también, por supuesto, no olvidéis darle a like porque así el algoritmo de YouTube me va a recomendar a más gente. ¿Queréis saber qué se cuece sobre Terraria 2? Yo creo que sí, vamos al lío, ¡let's go! Igual alguno de vosotros o vosotras sabéis que Red o Demilogic ha estado pillando ideas de la gente también para hacer Terraria 2. Como por ejemplo cosas que quiere la gente que esté en Terraria 2, cosas que no les gustaría que estuviera en el juego, etcétera, etcétera. Pero lo que casi nadie sabe es que Red ha compartido una imagen y un texto y dice lo siguiente. Un poco de arte conceptual que hice hace un tiempo para ver cómo sería el mapa mundial de Terraria 2. Es una locura, así que perdóname. Y pone aquí una imagen que os la voy a enseñar a continuación y la vamos a ver detenidamente porque es muy importante ver todos los detalles que tiene. La imagen en cuestión es esta de aquí. Si os dais cuenta, esto sería un poco, como dice Red, el mapa del mundo de Terraria 2, pero está un poco desordenado, no está ordenado como sería en Terraria 1. Voy a hacer un poco de zoom aquí en esta imagen y vamos a ver detenidamente lo que puede haber en Terraria 2, que la verdad es que está chulísimo. Esto me ha encantado y ¡buaf! Tengo un hype, tengo unas ganas de ver más noticias sobre Terraria 2 o cualquier dato que pueda compartir con vosotros y vosotras. Lo primero de todo, si vemos aquí arriba a la izquierda, podemos ver un bioma de un volcán y sale un meteorito en la parte de arriba en el cielo. No sé si quizás en este bioma será muy casual que caigan meteoritos, no lo sabemos todavía, pero decirme que no es increíble que haya un bioma de un volcán. E incluso se puede apreciar que si nos metemos en el volcán y vamos hacia abajo, obviamente necesitaremos alguna poción de obsidiana o algo para resistir a la lava. Vemos que a la parte izquierda, en la parte profunda del subterráneo abajo, hay como un núcleo que parece algo así como un agujero negro, no sabemos lo que es o quizás sea algún tipo de mineral nuevo. Y hay como una especie de cápsulas así de color amarillo, lo que pasa que si hago mucho zoom no vamos a poder ver claramente lo que es. Pero se ve algo así como en los biomas de champiñones, algo así finito que va hacia arriba. Y hay como una cápsula, no se sabe si son casas, estructuras o algo así por el estilo. O quizás sea algún tipo de planta que hay ahí debajo del volcán. La verdad es que está muy chulo, me ha encantado esta especie de bioma de volcán, me parece increíble, está muy cool, muy guay. Yo incluso si esto estuviese de verdad en Terraria 2, que es probable que esté porque si no Red no habría hecho este arte conceptual, lo más probable es que me haga una casa o un refugio aquí en el volcán, sería muy espectacular. Ahora, si vamos un poco más hacia la derecha, podemos ver que hay un árbol viviente, pero ojo que no es como del Terraria 1, es bastante grande, llega incluso a las nubes. Y si miramos a las raíces, podemos apreciar que se generan como una especie de cuevas naturales, que esto está muy chulo. Porque quizás a partir de las raíces del árbol viviente vamos a poder explorar por la parte del subterráneo. Y me imagino que por supuesto pues habrán cofres donde están las raíces y si seguimos avanzando pues llegaremos a las profundidades del mapa. Pero es que si subimos hacia arriba del todo a la parte donde está la copa del árbol con las nubes y tal, podemos ver que hay un mini bioma de miel o de abejas por así decirlo, porque se ve como una especie de colmena que tienen como unas alas, está como muy kawaii. Lo que no sé es si podremos entrar en su interior, que yo me imagino que sí. No sé si habrá un boss de abeja reina ahí dentro o algún boss nuevo estilo abeja. Estaría muy chulo descubrirlo.
Pero sinceramente a mí me encanta este nuevo diseño de árbol viviente, ya que llega a las nubes y estaría también, por ejemplo, hacer una casa aquí arriba del todo. Y quién sabe si igual en la copa del árbol viviente tengamos que enfrentarnos a un nuevo boss o algún mini boss, porque esto tiene pinta de que en la parte de arriba del todo va a aparecer algo que nos va a dar caña de la buena. Y ahora si seguimos en la parte llana del árbol viviente y nos vamos hacia la derecha, vemos que hay como una especie de laguito y hay algo dentro del lago, algo así que parece de piedra pero tiene como unos ojos negros, no sabemos muy bien lo que es, parece una estructura y se ve como que hay una cueva subterránea que va hacia abajo y termina lo que va siendo en una estructura que hay como lava, en los laterales hay lava. Y todo esto está hecho de tierra por lo que se puede apreciar, parece tierra, no sé, dejadme en los comentarios qué os parece, pero yo estoy muy emocionado de comentar esto, porque esto va a ser una bomba, de saber que ya vamos a tener Terraria 2, eso sí, no sabemos el año ni la fecha, pero oficialmente va a haber un Terraria 2. A lo que estábamos viendo de este bioma que parece como una especie de llanura, no creo que se clasifique como bosque porque no hay árboles. También se puede ver como una montaña, que dentro de la montaña también hay una cueva que va al subterráneo, al bioma este de tierra que hemos comentado antes. Y en la parte del cielo se puede ver como que están las islas flotantes ahí arriba. Aquí están las típicas islas flotantes, que ahí sí que se ve como una especie de arbolitos muy pequeños, o eso es lo que distingo. Igual me equivoco, pero puede ser que sean árboles. No lo sé si será algún tipo de estructura muy pequeñita también, pero eso es lo que veo. Si seguimos más arriba, más allá de las islas flotantes, podemos ver que en el bioma de las nubes, el cual está a la derecha del árbol viviente, podemos ver que hay un bioma un tanto extraño aquí. Se puede apreciar que hay un lago que parece como de aguas termales porque se ve que echa humo hacia arriba, se ve como una especie de vapor que sale del lago. O sea, puede ser que haya un nuevo tipo de agua y esta sea el agua termal. Pero es que si miramos hacia la izquierda hay un bioma muy extraño, no sé qué es esto. Se ve como que hay tierra, hay caminos subterráneos, pero es que en la parte de arriba se ve como algo rosa. La superficie está rosa en esta parte de arriba e incluso se ve un arbolito y dos puntitos así rojizos, terminando el color para negro. Decidme en los comentarios qué creéis que puede ser, pero esto es algo que no puedo distinguir en absoluto. Se ve algo realmente extraño. Puede ser que sea un bioma termal, que toda la tierra esté como caliente, no lo sé, pero puede ser. Ahora si seguimos hacia la derecha, donde está el lago este con vapor, podemos ver que hay un bioma bastante raro también. Todos estos biomas es que son muy extraños y se puede apreciar algo así como en el bioma este del Calamity Mod, donde está la concha esta que es un mini jefe. Pues la verdad es que es algo muy parecido. Se ven como unos núcleos así de un color azul celeste, hay un lago, pero lo más raro de todo que se ve aquí en esta parte de este bioma es que se ven como tres cosas azules, no sé si serán tres mini jefes que hay aquí en este bioma, pero se ve algo realmente grande en comparación con el bioma. No sabemos si será alguna especie de fenómeno natural que ocurra en el bioma o será algún tipo de nuevo enemigo que esté aquí patrullando en el bioma. Si seguimos hacia la derecha, aquí esto me hace mucha gracia. Se ve como un bioma de Filomiao y se ve como en el mapa de Mario Kart, el mapa este de arcoiris, se ve como un camino como de arcoiris o algo luminoso y se puede apreciar un enorme rayo de luz o un haz de luz que baja hacia abajo y hacia abajo hacia otro bioma que parece una especie de bioma de hielo. O por lo menos es lo que aparenta, parece ser una especie de bioma de hielo o de piedra así grisácea. Y que desemboca en lo que parece ser en un vacío y a la izquierda hay túneles con una forma así redondeada. Y si seguimos a la izquierda, esto sí que es el bioma de la tundra y el del desierto, nuestro querido bioma de la tundra y el desierto. Aunque aquí sí que está algo cambiado, no se aprecian árboles, o acaso puede ser esto de aquí, por ejemplo, que está arriba de la tundra, se puede ver en muy pequeñito. No sé si quizás esos sean los árboles, pero realmente está genial que el bioma de la tundra y el desierto no hayan desaparecido para Terraria 2.
Ahora si nos vamos a la parte de abajo donde estaba el bioma del volcán, hay un bioma rosáceo aquí un tanto extraño. Es que me voy a repetir mucho con lo de extraño, pero es que para mí tanta variedad de color me parece algo tan raro en comparación con el Terraria 1, que eran como más sencillitos los biomas. Aquí hay una variedad de color increíble y me encantaría saber de qué trata cada bioma. Y bueno, aquí el bioma este rosáceo se puede ver como que hay una especie de estructura con forma de T, pero que después tiene otra raya en medio y hay una especie de puente, no lo sé, hay una especie de puente así que cruza de un lado a otro. A la derecha parece ser que está aquí el bioma de champiñones. Esto tampoco va a desaparecer en el juego. A mí sinceramente me encanta el bioma de champiñones, sobre todo cuando lo haces por la noche y todo se ilumina. Está bastante cool todo esto. Y si seguimos hacia la derecha se puede apreciar como que hay una especie de 3 santuarios, uno de cada color, o por lo menos eso es lo que creo. Aunque bueno, yo he dicho 3 santuarios que parecen 3 santuarios de un bioma diferente al otro, pero si os fijáis bien, hay aquí un santuario, un cuarto santuario como que parece de un bioma más normal, no tiene ningún color. Ahora si seguimos hacia la derecha, aquí hay un bioma también rarísimo, se ve todo anaranjado, no sé si serán bloques de miel, algún bioma de miel en específico, y se ve que está todo plagado de lava, está todo plagadísimo de lava y se conecta con el bioma de la tundra, sería en la parte profunda de la tundra empezaría este nuevo bioma. En la parte izquierda se ve algo bastante extraño, parece la llave espada de Sora de Kingdom Hearts o algo así, no sé, es una estructura un tanto extraña, no sé qué querrá decir, es bastante rara. Y bueno, si nos vamos hacia la derecha, esto parece un bioma de helado, os lo juro, esto yo cuando lo he visto y creo que es así, real, o sea, no fake, parece que es un bioma de helado, de chocolate, vainilla y fresa. Y ya sabéis cómo le gusta a Red hacer cosas así de este tipo. O sea que lo más probable es que sí que sea un bioma de helado. Parece muy refrescante, ¿no creéis? Que haya un bioma de helado. Y esto va a ser así, incluso nos podríamos hacer un mundo personalizado que fuese todo de helado. Como el mundo este de golosina de la película de Romper Ralph. Algo así por el estilo, que sea todo de dulce. Y ahora si nos vamos a la parte de abajo donde estaba el bioma este rosa con forma de T, se ve que hay como un bioma que parece una pica de una carta, la pica. No sé lo negro que querrá decir, si será algún tipo de fluido negro, no lo sé, pero esto no hay mucho que decir porque tampoco hay mucho que destaque de aquí, así que pasemos al siguiente bioma. Aquí justo debajo del bioma de champiñones se ve como que hay un bioma acuático. Esto realmente está genial porque sé que hay mucha gente que dice que el bioma de océano se queda un poco corto, así que es posible que hayan implementado un segundo bioma de agua que estaría muy chulo. Quizás hayan un montón de enemigos de agua, de cofres, de trampas, túneles. Está muy guay que haya un bioma de agua en específico, porque yo creo que hacía falta que hubiera un bioma acuático. Y ahora si nos vamos más para la derecha, podemos ver que aquí está el inframundo o el infierno. Se ve como que hay una especie de estructura que tiene forma de la serpiente de esta de hueso. Y aquí, ojo, que el infierno parece que la lava está más expandida que en el inframundo del Terraria 1, o sea, el Terraria que tenemos todos actualmente. Se ve como que incluso hay una especie de castillo de hueso, unas estructuras así más finitas y unas montañas también, no sé si puede ser de ceniza o de roca volcánica, eso aún no lo sabemos. Pero sinceramente está muy guay este nuevo bioma del inframundo o infierno. Pero es que a mí lo que más me ha impactado de todos los biomas que hay aquí en esta imagen es este último de aquí a la derecha, que yo creo que sería como el bioma más difícil del juego, por lo menos eso pinta, que sería un bioma que está muy cerca del inframundo. O incluso, no lo sé, igual cuando generas mundo puedes decidir si quieres que sea inframundo o que sea este bioma que parece de ácido. Realmente parece ácido y parece también muy peligroso el tocarlo, lo que sería en el juego. Porque quizás puede que mate incluso más rápido que la lava. Eso no lo sabemos, pero tiene pinta de que va a hacer mucha pupita tocar esta especie de ácido.
y veis que hay como una especie de plataformas así verdes hacia la izquierda y derecha y hay un enorme núcleo, pero esto es gigantesco en comparación con los otros biomas. Esto es enorme el núcleo y no sabemos qué puede ser este núcleo, si puede haber un jefazo ahí dentro del núcleo, porque se ve que hay pasillos laberínticos dentro de esta esfera y seguramente cuando crucemos el laberinto podamos llegar al núcleo. Algo tocho tiene pinta de estar escondido ahí justo en el centro. Y con esto ya hemos visto todos los biomas que hay en esta imagen. Yo espero que os haya emocionado tanto como a mí, porque a mí me parece una pasada, chicos y chicas. Yo he flipado viendo esta imagen, me ha encantado poder comentarla. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado, darle al like, reventar el botón, y si no estás suscrito o suscrita, suscríbete porque me vas a apoyar muchísimo. A la misma vez que si le das a la campanita, YouTube te va a notificar de cuando saque un nuevo vídeo. Muchas gracias a Soy Gamer por ser miembro del canal en el modo clásico y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo bien fuerte y un saludo. Chao, 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 chao.